Eso, ahí está. Y a ver si se escucha. ¿Eh? Hola, hola. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Fede? Mira. Ah. No, pero primero tengo que... No. Cancela. Compartir. No, y sabe cuando empezamos. Ya me están escuchando. Ahí va. Estamos. No, tranquilo. Claro. Bueno, hola, ¿cómo va? Gracias a todos por venir. En el seminario de hoy nos va a hablar Florencia Savena sobre Poa lanígera, una especie modelo para el estudio de la simbiosis con epicloe. Y que bueno, gracias Flor. Gracias a todos por venir, a los que se conectaron también, a los que nos están viendo. Bueno, mi trabajo, como dijo Fabi, o por lo menos esta presentación, va a ser para contar un poco de lo que estoy haciendo en mi trabajo de tesis de doctorado, que dirige el doctor Leopoldo Danone en el INMIBO, que es el Instituto de Micología y Botánica de la Universidad de Buenos Aires, y la doctora Liliana Giussani, de acá del Darwinian. Bien. Poa lanígera, que es la especie de estudio, bien, que proponemos como modelo de estudio para la simbiosis en epicloe, es una especie nativa que habita principalmente la región pampeana, es una forrajera invernal, cespitosa, de buen follaje, es dioica y tiene una gran plasticidad fenotípica. En esta, a ver si puedo pasar la foto. Este es un ejemplo de la diversidad morfológica que hay ya cuando la especie es dioica.
Es una foto donde la planta de la izquierda es una planta estaminada y la de la derecha es una pistilada. Las pistiladas suelen tener mayor porte. Bien. Bien. Esta planta forma un complejo morfológico con otras especies a lo largo de todo su rango de distribución, con Poa nivularis, que es la variedad residulosa en Buenos Aires, con Poa pilcomayensis en la Mesopotamia, y con Poa jugardiana en las sierras de Córdoba y San Luis. Este mapa, que está en el medio, a ver si lo puedo marcar, ¿sí? No, no. Lo que muestra son todos los puntos de las bases de datos que poseemos, donde se ha registrado la presencia de poa lanígera, tanto de los herbarios como de nuestras colecciones de los viajes de campaña. Y también se pueden ver las ubicaciones de los distintos tipos del complejo y de la planta, que fue las primeras que fue descrita hace unos años, de la descripción de cada especie. Esta planta se encuentra en asociación, al igual que otras gramíneas de la subfamilia Poidia, con endofitos del género Epicloe, con hongos endofíticos del género Epicloe. Estos habitan en el vástago, o sea, en la parte aérea del cuerpo de la planta. Son endosimbiontes, viven siempre en el parénquima vegetal. Y estos son heterotálicos. Tienen dentro de su reproducción, que puede ser sexual o asexual, dependiendo de la fase en la que se encuentren. Cuando están dentro de la reproducción sexual, dentro de esta parte del ciclo, se consideran patogénicos porque reemplazan en las cañas de las plantas, quedan reemplazadas por un estroma donde se producen las ascosporas. Mientras que, y esto entonces la transmisión acá del endofito, la dispersión entre plantas, es horizontal, porque pasa de una planta a otra por la dispersión de las esporas. En cambio, en la fase asexual, esta es asintomática, realmente no genera ninguna desventaja en la planta, ningún efecto perjudicial, y lo que ocurre es que al crecer dentro del parénquima del vástago, infecta a la semilla, ingresa a la capa de neuronas durante el desarrollo de la semilla, y a partir del momento de la germinación de la planta es que empieza a colonizar todo el tejido nuevamente, y por eso es que la transmisión es vertical. En Sudamérica solo se conoce la fase asexual, solo conocemos epicloes que tengan únicamente la fase asexual, y por eso la transmisión en nuestra área de estudio solamente va a ser vertical, o sea, va a pasar dentro de una misma población de las plantas madre a las hijas. Bien. Justamente como estos endofitos entonces no son patogénicos, la relación que se da con la planta es una simbiosis mutualista facultativa. Esta de acá es una poa lanígera, y así es como se ve dentro del parénquima de la caña, como se pueden ver a los endofitos epicloe. Esta es una de las hifas, y esta sería la célula del parénquima. Los endofitos se desarrollan dentro del espacio del apoplasto, entre las paredes de la célula, pero también puede cultivarse fácilmente en un medio de agar papa y glucosa. Y así es como podemos verlos en el microscopio. Esta es la hifa, una de las células conidiógenas, y los conidios, que son las esporas asexuales que puede generar. Como estas plantas, o cualquier planta que aloje a Epicloe, sospechamos por estudios previos, esto es un árbol filogenético que se hizo a partir de secuencias de calmodulina en los fitos Epicloe, que es de la tesis doctoral de Patricia McCargo. Lo que podemos ver es la formación de varios clados que tienen varios nodos de alto soporte. Entonces se forman dos clados, uno que sabemos que está asociado, que es de Epicloe tembladera, pero que estas muestras, cada una de estas líneas es una muestra, un taxoncito. Algunos son aislamientos extraídos de poa lanígera, por ejemplo, otros de Bromus auleticus, que es uno que se centró en la tesis doctoral de Patricia. Y por acá arriba, acá tenemos otro clado, también con un nodo de alto soporte,
con muestras también extraídas de poblaciones de estas especies y de otras. Hay muchas otras, Amarostris. Pero bueno, entonces surge esta pregunta que tenemos, que es, bueno, ¿hay más de una especie de picloe asociado a la misma especie hospedante? ¿Hay más de una especie hospedante asociada a la misma especie de endofito? Aparentemente un endofito puede estar en varias plantas, la misma especie de endofito puede estar en varias plantas y viceversa. Esta asociación trae varios beneficios, tanto para la planta como para el hongo. La planta va, bueno, un medio seguro de crecimiento, de refugio, nutrición y también un medio de dispersión. Y el endofito le promueve el crecimiento de las plantas, también, o sea, estos son registros de distintos estudios en otras especies de plantas que en Polanígera, claramente. Está relacionado con la resistencia al estrés abiótico, también al biótico, porque está relacionado con la resistencia de patógenos, tiene efectos con otros microorganismos, por ejemplo con la micorización, y también algo que también está ampliamente estudiado es la toxicidad que tiene contra herbívoros. Los endofitos son capaces de producir una variedad de sustancias tóxicas. Algunas resultan altamente tóxicas para insectos, como las lolinas y la peramina, y otros tienen efectos nocivos para el ganado, como son los alcaloides del ergot y los indoliterpenos. Los alcaloides del ergot también pueden ser tóxicos para insectos. Entonces, estos endofitos, cuando están presentes en las plantas, tienen una actividad insecticida, pero por ejemplo, el interés agronómico es justamente que sean resistentes contra los insectos, pero que no causen enfermedades en el ganado como el ergotismo, la tembladera y otros también eh, enfermedades que pueden afectar a la producción y al rendimiento. Estas sustancias tóxicas, la producción de estas sustancias tóxicas está regulada por distintos clústeres de genes. Esto, por ejemplo, es todos los genes que están involucrados en la vía metabólica, de los indoliterpenos. Y acá serían, estos son los alcaloides del argot, la peramina, y las lolinas. Esto, como es un metabolito secundario, no son necesarios para la supervivencia explícita del endofito. Entonces hay una diversidad en las poblaciones de la posibilidad de producir estos alcaloides o no. Estos genes de los clústeres pueden o no estar todos, entonces si falta algún gen, esta producción se interrumpe y el metabolito final, si esta vía de aquí está cortada, no se van a producir estos últimos. Entonces, eso da una diversidad en el grado de toxicidad que pueden tener. Con toda esta información previa, estas son las preguntas que planteamos en mi tesis de doctorado. ¿Cuáles son los límites de la especie de Polanígera respecto de las demás? ¿Qué especies de este complejo que estamos estudiando se están asociando a hongos endófitos epicloe, teniendo en cuenta que a veces puede estar presente o no la asociación y depende de la planta? Después, ¿cuántas especies de picloe están asociadas a Polanígera? Y si existe algún patrón ambiental o genético que está relacionado con la ocurrencia de esta simbiosis. O sea, ¿por qué está el endofito? Bien. Para este trabajo, entonces ahora sí, estamos en el contexto de lo que estoy desarrollando durante mi tesis de doctorado. Lo primero que se hizo fue toda una selección y colección de ejemplares de POA y de endofitos epicloe. Para eso fuimos al campo, teniendo en cuenta todos los datos que teníamos de los herbarios y de los ceparios, que son las colecciones de hongos, y recorrimos un poquito el país en distintas campañas. Fuimos hacia la Mesopotamia, llegamos hasta Chaco, también estuvimos en las sierras de Córdoba y San Luis y en Buenos Aires. Siguiendo esta base de datos que teníamos de este mapita que les mostraba acá con todas las ecorregiones que entonces me voy a mencionar. Como resultado de eso, colectamos más de 300 especímenes de POA y realizamos más de 80 aislamientos. Y estos materiales se conservaron tanto en herbario como en sílica gel, las plantas, para poder después trabajar el material genético.
Y lo mismo con los aislamientos. Una vez que conseguimos que el hongo crezca en agar papilosado, también se extrajo material genético. Bien. Esto era solo para mostrarles un poquito la diversidad de ambientes en los que habita Poa lanígera. Esto era algo que ya sabíamos, también teniendo que ver que está ocupando varias cuestiones diferentes. Lo podemos encontrar en palmares, en pastizales con distintos grados de impacto ganadero, en zonas más secas, mucho más húmedas, que se nota que son más inundables o no. Y lo que teníamos acá de fondo era un poquito de la tabla de datos con todas las ubicaciones y si tienen o no tienen el endofito, que es algo que tenemos que chequear en cada población que recorrimos. Bien, para trabajar el complejo de especies de Poa lanígera, se realizó una caracterización morfológica. Esto es un pequeño ejemplito de la base de datos con las plantas, qué sexo, o sea, si eran plantas pistiladas o estaminadas, y en total 33 variables morfológicas de las que se está haciendo un análisis de agrupamiento para después poner a prueba estos grupos tras el análisis discriminante. Bien. Como todavía tenemos estos resultados en proceso, les muestro muy a grandes rasgos qué es lo que estuvimos viendo a lo largo de nuestras campañas. Estas son plantas que tenemos en cultivo en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. No sé si llega a ver, no se ve, pero esta es una planta del palmar y esta es de acá de Otamendi, ¿sí? De zonas cercanas al delta del Tigre. Y estas plantas que están de este lado, siempre hay una estaminada y una pistilada, estas son dos pistiladas, estaminada y pistilada. Estas son de la costa de Buenos Aires y estas son las de Otamendi. Entonces tenemos una variabilidad tanto en el tamaño de la panoja como en la altura de la planta, hasta inclusive estas tienen las láminas más anchas. Bien. Para el estudio genético de Poa lanígera, estamos estudiando las relaciones filogenéticas entre las especies a través de estos marcadores nucleares y plastidiales, que es con los que estamos construyendo los árboles filogenéticos, y la variabilidad genética poblacional, que le vamos a estudiar con marcadores, microsatélites y sitios de restricción. Esto todavía está en desarrollo, no sabemos si lo vamos a llegar a hacer, pero esperemos que tal vez para el postdoc, algo así podamos hacer. Bien. En cuanto a los endofitos que pudimos extraer de estas poblaciones de plantas, se realizó la caracterización morfofisiológica, que es medir, se miden algunas series de variables, también de los largos y los anchos de las estructuras microscópicas, y también el tamaño de crecimiento, ahora se los voy a mostrar. Bueno, la caracterización filogenética que se hace a través de este mismo marcador de calmodulina, que es la secuencia de calmodulina, como realizó la doctora Macardo, y un perfil toxicogénico para analizar la variedad de genes que tienen presentes estos fitos y que están relacionados con la producción de alcaloides. Bien. Esto es alguno de los resultados que estamos obteniendo. Lo que se hace es medir el crecimiento a 21 días de incubación de estas estructuras. Acá está el tamaño, el diámetro de la colonia. Esto es en San Luis y en Córdoba. Crecen poquito, crecen muy poco, por 20 días. Esto debe ser medio centímetro. Hay algunas que pueden crecer un poquito más, pero no mucho más. Y lo que se mide en el cultivo de agar-agua son las estructuras microscópicas, básicamente los largos y los anchos de las células conidiógenas, de los conidios, el ancho de la hispa, son menos variables en esta. Y después la compromedio. Finalmente, luego de que, y esto ya lo venimos haciendo medio de la par, después vamos a tener un resultado mejor, pero es el modelado de la distribución potencial. Por ahora lo hicimos con la base como la tenemos. Una vez que tengamos bien definidos, que estemos 100% seguros de cómo son los grupos morfológicos que tenemos, esto lo vamos a volver a hacer. Pero bueno, lo que se modela es la distribución potencial de Poa lanígera y de la simbiosis, o sea, de las poblaciones que tienen el endofito. Hasta el momento se trabajó con variables climáticas que se extrajeron del WorldClim, que son de temperaturas, precipitaciones y de altitud, y también se incluyeron las variables edáficas, que son del tipo de suelo, que se extrajo de bases de datos de la FAO.
Y estos son algunos de los resultados. Esta es la distribución potencial obtenida para poda nígera. Lo que se ve en colores, el rojo son las zonas de más alta probabilidad de presencia de la especie, el azul, el cero. Les dejé como referencia acá algunas de las ecorregiones, sería el espinal, por ejemplo, o la pampa húmeda. Son las ecorregiones que se delimitaron en un trabajo de Olson que se hizo para el World Life Fund. Bueno, y estas son los datos que más correlación tuvieron con este modelado de la distribución. Y para la simbiosis podemos ver, ¿sí? Que obviamente va a ser más reducida, porque hay poblaciones que no tienen endofito y poblaciones que sí. Esto es de las poblaciones que sí. Y que también esto, en diferencia del anterior, la diferencia era que la presencia de endofitos estuvo asociada a suelos menos desarrollados, pero que tenían buen drenaje. Y a modo de cierre, los esperamos el año que viene, si tengo suerte, o el otro, para la defensa, y que les termine de contar esta historia de cómo es, al final, cómo decidimos eh, o el cierre de estos análisis de los datos. Y gracias.